¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos con ustedes en el estudio de las lecciones de la escuela sabática. Recuerden, Efesios, cómo vivir la vida cristiana en tiempos difíciles. Y en esta semana estaremos revisando, analizando el contenido cónyuges juntos en la cruz. Es un llamado, es la exaltación que se hace de la relación que tiene Cristo con su iglesia, y es además un llamado a vivir entre parejas como Cristo ama a la iglesia, en el contexto de la cruz. Así que estamos, Enrique. Saludo, encantado de estar aquí. Carlos. Un saludo para todos, qué tema tan interesante, ¿eh? Y Gustavo con ustedes. Así que qué mejor que empecemos con una oración de Perfecto. De Dios. Buen Dios, te pedimos que dirijas este pequeño programa en el que queremos estudiar pues una parte importante de lo que supone las relaciones humanas, que son las relaciones de pareja, que trascienden también pues a la vida personal y a la vida de iglesia. Te pedimos que en estos breves minutos podamos dar ideas, compartir ideas con nuestros oyentes, y que tú seas la guía de este programa, que es por Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Y qué mejor que nos contextualicemos en el versículo central, ¿cierto? Vamos entonces a leamos de la Biblia, si nos pueden seguir en el libro de Efesios, capítulo 5, vamos a encontrar en el 25 al 27 este mensaje bíblico. Dice, atentos, especialmente maridos. Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, el ejemplo, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla como si una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Qué texto tan interesante. Gustavo, es algo increíble para estos tiempos. Como ustedes ya se dieron cuenta, esta lección de esta semana tiene como tema central la iglesia como esposa de Cristo, un símbolo de las relaciones entre la pareja. Yo pienso, Gustavo, que este texto nos da a nosotros para hacer muchos programas. Sí. Pero en este corto tiempo que tenemos, vamos a tratar de enfocar estos mensajes y esta descripción de analogía que hace Dios, porque no es un programa de pareja, de familia, es un programa bíblico donde la Biblia nos está presentando ese símil, está tratando de que nosotros entendamos a Dios, a Jesús y a su iglesia a través de esta relación, ¿no? La relación de los esposos. En lecciones anteriores nos dimos cuenta que Pablo y otros escritores bíblicos utilizan diversos símbolos para representar a la iglesia. Y en esta oportunidad, Pablo como que se enfoca más en el relacionamiento, en el relacionamiento entre la iglesia y Cristo. Y por eso utiliza el símbolo del esposo y de la esposa. Pero muy religioso y muy bíblico, porque recordemos que Pablo tampoco era casado, pero da unos muy buenos consejos apuntando a ese símil, porque sí conocía a Jesús y sí conocía a la iglesia y vivía por ella. Hay, Enrique, unos términos, unos conceptos que usa Pablo que pueden causar un poco de rasquiña, un poco de escozor, un poco urticaria. Sí, de urticaria. Bueno. Y bueno, se los voy a mencionar. Está el concepto sometimiento en un tiempo donde esa palabra como que es anacrónica. Sí, correcto. Está el otro, cabeza de, es el otro término, pero de entrada quiero calmarles, llamarlos a la calma para decirles que son símbolos. El sometimiento es por amor. En realidad Cristo se sometió. Cristo se sometió. Bien visto. Correcto. Sí. Es decir, se sometió por amor. Uh-huh. Es lo mismo que pide de la iglesia, que nos sometamos a Cristo por amor. Y es lo que ocurre, ¿quién va a creerlo? En la vida de pareja. Uno deja algunos criterios egoístas
para hacer feliz a la otra persona. Fundamental, ¿no? Es correcto, sí, eso. Y entonces allí es donde yo les invito para que veamos el enfoque correcto. Sí, por una parte, digamos que podría tener una aplicación personal, más íntima, si se quiere, más familiar, ¿no? En cuanto a cómo se relaciona la pareja y cómo afecta eso al entorno familiar. Y luego, pues la aplicación a esa parte metafórica que nos lleva a la relación que tiene Cristo con su iglesia, ¿no? No sé, a mí una palabra que me gusta mucho en el ámbito de pareja es la complicidad, ¿no? Que sean cómplices. Claro. Que, como tú apuntabas de una manera, creo que muy acertada, ¿no? Que haya ese ideal de servir a la otra persona, ¿no? De hacerla feliz, de que sea quizá antes su gozo y su bienestar que el tuyo propio, ¿no? Okay. Y bueno, si vamos con esa idea, entenderemos cómo el Señor se relacionó con el ser humano y también con la Iglesia, ¿no? El Señor no tenía ningún tipo de necesidad de nada, Dios es todo y tenía todo, ¿no? Pero sin embargo, viene a servir, viene a ser nuestro amigo, el que nos agarra de la mano y con esa complicidad de entendernos y de saber que nos quiere a pesar de que estemos pasando momentos complicados, ¿no? Si eso lo trasladamos al ámbito personal, eso no habría pareja que fallara, ¿no? Sin embargo, fallamos porque no existen esas cosas. Pero bueno, el Señor nos da ejemplo y creo que esta escuela sabática es para eso. Nos va a desarrollar el tema personal y luego también en el ámbito de iglesia. Y fíjense que, y con tristeza lo digo, que hay muchos textos de la Biblia que han sido mal interpretados y usados tan equivocadamente en donde se ha tomado para atropellar a alguien, a la mujer, inclusive a naciones enteras, solo haciendo una mala hermenéutica. Y con este texto, pues, no es la excepción, donde se usa el sometimiento para enfatizar de que la mujer, en este caso, son los casos más recurrentes, es el vasallaje, es el sometimiento a la mujer, pero sí, es una interpretación equivocada. Se dice, para Dios no hay ni judío, ni hombre, ni mujer. Es correcto. Es decir, que al final eso tiene que quedar bien claro porque hoy en día estamos viviendo pues esa lucha por la igualdad, esa lucha por la igualdad, ese empoderamiento también de la mujer que ha estado efectivamente injustamente sometida en unas sociedades que la han llevado a vivir situaciones surrealistas a veces. Y hoy en día tenemos que entender que el discurso de Dios es el hombre y la mujer al mismo plano. Al mismo plano. O sea que había una mala interpretación de lo que sabe de decir, correcto. A ver, Gustavo, si nos hablan de una imagen o de un símbolo universal, porque todas las culturas, independientemente de su desarrollo o del lugar donde estén del mundo, contienen este concepto de la unión del hombre y la mujer desde el punto de vista general, antropológico, biológico y del contexto humano. Este modelo ha caído en desuso, digámoslo así, o ha sido atacado, y le digo yo a veces a la gente, lo que más es atacado es lo que realmente funciona y da fruto. Si no, no fuera atacado. O sea, ahora tenemos una caída fuerte de este modelo humano, antropológico del matrimonio. Y de ahí a nosotros nos costaría mucho trabajo en muchas culturas sacar cosas importantes. Pero yo quiero resaltar que Pablo en la Biblia, en Efesios, nos está hablando ¿de qué? De una imagen positiva. Nos está hablando ¿de qué? De una imagen feliz. Y nos está proveyendo allí en ese contexto de la pareja un relato esperanzador sobre experiencias humanas, reales entre el hombre y la mujer. Que Enrique, antes de darte la palabra, que no lo tenemos en muchas partes del mundo hoy. Hay culturas donde ya no solamente está en desuso, sino que ha sido anacrónico y prácticamente se ha convertido en una maldición por la mala interpretación y el abuso de uno de los dos de ese concepto. Son modas también, ¿no? Vivimos en una sociedad muy, muy laica en la que todo se relaciona con conceptos religiosos, con vínculos que la gente no quiere
yo siempre hago la comparación, ¿no? El compromiso, la palabra, la gente que quiere compromiso o que no quiere compromiso, y la gente no quiere comprometerse. Y quiere comprometer. Y no se quiere comprometer ni siquiera con la persona a la que supuestamente más quieren, ¿no? Porque yo digo, si quieres a esa persona de manera incondicional, te vas con ella al fin del mundo, ¿no? ¿Y por qué no comprometerte? ¿Por qué no adquirir eso? Y ese mismo compromiso es el que también de alguna manera Cristo está pidiendo a su iglesia, ¿no? Que también veremos ese paralelismo, ¿no? El mismo compromiso que tiene que haber en pareja, pues tiene que tener la iglesia con Cristo, ¿no? Y no es fácil, pero es el énfasis que le da Pablo en el capítulo 5, en realidad él no está presentando un manual de parejas, ¿no? Lo que él está presentando es a Cristo como cabeza de la iglesia. Correcto. Tristemente, algunos han tomado esos textos para darle énfasis y resaltar equivocadamente, por supuesto, de que el hombre es la cabeza de la mujer y del hogar, etcétera, etcétera. Pero evidentemente el cristiano no puede encasillarse en ese concepto. Podríamos dar fe, Gustavo, los hombres, de que no mandamos tanto, ¿verdad? No. Que igual alguien dice sobre el papel, pero me parece que... Sí. En realidad no se trata de eso, de que la cabeza y que lo demás, no. La cabeza, hablando de la cabeza, es Cristo en la iglesia. Sin duda. Y ya si lo llevamos al plano literal de las relaciones esposa-esposo, los dos son corregentes. Sin duda. Los dos tienen mando, los dos. Ahora, que ha habido en el pasado, históricamente, relatos tristes donde la mujer ha sido atropellada, sí, es cierto, ha habido, pero Dios no ha estado de acuerdo con eso. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia. La escuela sabática de esta semana hace referencia en la parte del lunes, ¿no? Dice la iglesia como esposa de Cristo, es la primera parte de esto, y habla de cómo en aquella época se compraban las mujeres. Sí. Fíjate qué cosa para nosotros más anómala, ¿no? Porque quizá en algún país todavía sigue existiendo esta práctica, pero nosotros aquí es impensable, ¿no? Pero en aquel tiempo se utiliza esta metáfora porque era habitual que los hombres compraran a una mujer, se desposaran con ella, se casaran, y es algo que para ellos era normal culturalmente. Pero no tenemos que entender en la literalidad de que hoy en día tenemos que comprar nada. Hoy en día, como decías tú bien, ¿no? La mujer es corregente, ¿no? Correcto. Y lo que sí se utiliza, este término de comprar, es porque Cristo sí que compró con su sangre, pues, nuestra salvación, ¿no? Y eso es lo que hay que entender del tema, ¿no? Trata a la iglesia con ese amor, con esa delicadeza, paciencia, con esa paciencia, correcto. Me llamó la atención una cita de Elena de White en El Hogar Cristiano, que dice: si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Ah, bien potente ese término, ¿no? Sí, claro. Yo pensé que era una feminista del siglo XXI. Y de hecho, está interpretando la palabra de Dios como debe ser. Bueno, el otro enfoque, otro tópico que se resaltó es la iglesia como esposa de Cristo. Sí, a ver, Gustavo. Y en este sentido, ¿qué tienes que decirnos, Carlos? Gustavo, ese tópico me parece interesante y quisiera, como esposa de Cristo, hablar de unos detalles importantes. Pero antes de pasar al capítulo o ese concepto, me gustaría encantar a muchos oyentes de un ejemplo bíblico que está en el libro de Oseas. Un profeta que tenía a su esposa y la pierde por infidelidad. De ella se va, él luego regresa y él la perdona. Luego ella vuelve y se va. Y la va a buscar. Y él vuelve y la perdona. Y luego cuando ya ella no vino, porque ella se sentía tan mal de haber fracasado tantas veces, que fueron más de las que la mano tiene, más de los dedos de la mano, por última vez él va y la compra en una subasta de esclavos.
Es increíble. Es maravilloso. Y él le pregunta, ¿por qué se profesa? Y él le pregunta a Dios y le dice, pero Dios, Dios, ¿por qué tengo que hacerlo? Y es que es inaguantable, es insoportable. Dice, porque de esa forma yo trato a mi iglesia, que me es infiel y yo voy por ella, y me es infiel y yo voy por ella, y me es infiel, y la rescato de la esclavitud y la traigo nuevamente a ser digna. Que es ejemplo maravilloso. Qué ejemplo, qué historia tan linda, qué similitud. Como el tiempo se nos está cortando, Cristo como esposo de la iglesia, ama a la iglesia, se da a sí mismo por la iglesia, cuida a la iglesia, baña a la novia, imagínense, hace votos, o sea, promete, y prepara y adorna a la novia. Todo eso lo hace Cristo. El verdadero esposo. El esposo ideal. Cuando la gente entiende los versículos anteriores que estudiábamos, ¿no? ¿Cuál es el papel del esposo? Y resulta que esto te invita a que los esposos sean cariñosos, serviciales, pacientes, humildes, sabios. Quiere decir, conceptos, obviamente también las esposas. Eso es recíproco. El modelo bíblico. Pero ese es el modelo. Hay gente que malinterpreta esto y dice, no, es que tengo que estar por encima de alguien o tengo que estar dirigiendo yo. No te llama de dirección, te llama también de servicio, te llama de cariño, amor, respeto, bueno, de una serie de términos que si los lleváramos a la práctica nos evitaríamos tanto dolor que hay en esta sociedad. En las relaciones este año llevamos no sé cuántas muertes de violencia machista, claro. Entonces, qué tristeza. Si la sociedad entendiera que aquí está la llave para que eso no pase, pues hombre, y es una gran oportunidad, Enrique, Gustavo, una gran oportunidad, ya cerrando, para nosotros reivindicar el contenido bíblico, cero machismo, porque la Biblia no es machista ni tampoco Dios. Ahora, las culturas antiguas sí malinterpretaron y apropiaron textos fuera del contexto para hacer y deshacer y no lo para avasallar, correcto. Avasallar, no lo compartimos. En la sociedad moderna existe lo mismo, pero nosotros sabemos que la gran diferencia de oportunidad es el amor. Por eso Jesús lo dijo extrapolándolo a sus discípulos. El que quiera ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. Sí. Y eso es lo que debe hacer el esposo y junto a la esposa cada uno servir. Utilizando la ilustración de una sola carne, el término una sola carne, que aparece desde Génesis, quiero resaltar que en el ámbito espiritual, Cristo quiere ser con la iglesia una sola carne. Es decir, tener unidad, tener propósito, tener afectos. Un objetivo común. Eso es una sola carne. Claro. En la iglesia y Cristo se debe dar eso. Por eso en la iglesia debemos hablar el mismo lenguaje. Por eso en la iglesia debemos tener los mismos afectos hacia Cristo. Y Cristo debe ser como el vínculo de unión. Claro, el vínculo de unión. En las iglesias vemos que hay gente de toda condición. Vivimos personas con buenos, regulares y malos caracteres, con circunstancias más o menos difíciles y tenemos que entender que nos une la esperanza en la salvación que Cristo nos ofrece y que Cristo es el nexo de unión. A partir de ahí, efectivamente somos diferentes, pero qué nexo más potente, qué unión más potente a través de Cristo, ¿no? Así es, queridos amigos, este conversatorio está llegando ya a su final. Y queremos invitarles para que se queden con este pensamiento. Cristo une a la iglesia. Cristo y su ejemplo es lo que debe motivar a la iglesia para el mismo lenguaje, hablar el mismo idioma, tener los mismos afectos, tener los mismos propósitos, las mismas metas. Y cuando la iglesia sea una sola carne con Cristo Jesús, estará preparada para el reino de los cielos. Bendiciones para todos. Un saludo.